¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a realizar la experiencia de aprendizaje integrada 9 con la actividad número 3, que lleva por título Reconocemos los cambios y permanencias en relación con la inseguridad ciudadana de fines del siglo XX. Ya hemos evaluado, analizado, contrastado diversas fuentes secundarias y hemos recogido un testimonio. Ahora analizaremos las fuentes referidas a la inseguridad ciudadana en la actualidad. A partir de ello reconoceremos qué cambió y qué permaneció en relación con el final del siglo XX. Investigamos las fuentes. Mientras analizamos las fuentes referidas de la inseguridad ciudadana en la actualidad, características, participación de la ciudadanía, continuaremos formulando nuestros argumentos para dar respuesta al problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta: ¿en qué medida la población y el Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX y en la actualidad? Entonces nosotros hemos hecho un cuadro comparativo donde hemos colocado las medidas en las que la comunidad y Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana a finales de este siglo XX y la actualidad. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, iniciamos esta actividad leyendo las fuentes del texto. Inseguridad ciudadana en la actualidad, que se encuentran en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Como observas en pantalla, tenemos el texto que lleva por título Inseguridad ciudadana en la actualidad y tenemos las diferentes fuentes. Fuente A, que lleva por título Combatir el delito sin caer en discriminación. Recuerda, tú lo puedes leer 2 o 3 veces y resalta las partes más importantes. Luego tenemos la fuente B, las nuevas modalidades delictivas surgidas durante la pandemia. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos la fuente C, inseguridad en el interior del país. Recuerda, lee 2 o 3 veces y resalta las partes más importantes. A partir de lo leído o escuchado y en diálogo con algún integrante de nuestra familia, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué características presentan la inseguridad ciudadana en la actualidad? De las fuentes manifestadas de inseguridad descritas en las fuentes, ¿cuáles se presentan con mayor frecuencia en tu comunidad? Argumentamos cómo esta afecta la convivencia. Recuerda, tú puedes cambiar o modificar estas respuestas. Después de comprender el contexto actual de la inseguridad ciudadana, conoceremos cómo la sociedad civil y el Estado vienen enfrentando estos problemas. Para ello revisamos las fuentes del texto Peruanas y Peruanos unidos frente a la inseguridad, el cual lo encontrarás en nuestros recursos para Mi Aprendizaje. Como estás observando en pantalla, tenemos el texto Peruanas y Peruanos unidos frente a la inseguridad. Tenemos algunos textos como Inseguridad y población en Lima Metropolitana, juntas vecinales. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes de cada texto. Luego tenemos Contacto Ciudadano, rondas campesinas. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Con esta información podremos responder la siguiente pregunta: ¿en qué medida viene respondiendo la población y el Estado frente al problema de la inseguridad ciudadana en la actualidad? Nosotros hemos hecho nuestro pequeño cuadro comparativo donde hemos colocado los aspectos que viene realizando nuestra comunidad y el Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana. Luego, reconocemos cambios y permanencias. Ahora volvamos a revisar los textos Inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX y respuesta de la sociedad civil y el Estado ante la inseguridad del Perú a fines del siglo XX, que se encuentran en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Y finalmente vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué cambió y qué permaneció respecto a la inseguridad ciudadana entre finales del siglo XX y la actualidad? Nosotros hemos realizado el siguiente cuadro donde hemos colocado lo que cambió y lo que no cambió en la inseguridad ciudadana de finales del siglo XX y en la actualidad. Finalmente evaluamos nuestros avances con los siguientes criterios. Analicé, evalué, contrasté diversas fuentes respecto al contexto de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX. Lo logré. Reconocí los cambios y permanencias sobre la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la actualidad. Lo logré.
Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje 9 con la actividad número 3, correspondiente a los estudiantes de quinto de secundaria. Nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda, tómalo como un ejemplo. Muchas gracias.